Altamira, un histórico dirigente de la izquierda en la República Argentina. Él es representante desde, te diría, casi desde su nacimiento del Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda. Hola Jorge, ¿cómo te va? Maximiliano Lequi te saluda, tanto tiempo. ¿Tanto tiempo? ¿Qué tal, Maximiliano? Cuando te referís del nacimiento, que del Partido Obrero o de mi nacimiento? No, desde tu nacimiento casi. Bueno. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo la estás pasando en esta cuarentena? No, la paso como con variantes propias que son mías, la paso como todo el mundo, hay una tensión, cambian los hábitos. Yo tenía por hábito, desde siempre salir a correr. Claro. Y eso afecta mucho cuando paraste de salir a correr y ocupas un tiempo mayor que el habitual, que estás acostumbrado a estar sentado, a estar encerrado. Bueno, eso hace su trabajo, inclusive aunque vos no lo percibas. Claro, totalmente de acuerdo. Sí. Tengo una conciencia relativa de ese tipo de dificultad y busco compensarlo. Primero, tengo mucho trabajo, eso es verdad, pero también con algunas cosas que tengo pendientes aprovecho, qué mejor que esto para aprovecharlo. Jorge, ¿te adaptaste a la tecnología, reuniones políticas vía Zoom, vía Skype? ¿Te adaptaste un poco? Estoy permanentemente con eso, estoy con Zoom, Skype. Las reuniones del Partido Obrero las tengo por Skype. Las reuniones con militantes de todo el país por Zoom. Y el sábado hice algo que ya venía haciendo antes, por Facebook Live, una charla con debate que abarcó mucha gente, inclusive recibí preguntas de una argentina que vive en Brooklyn. Mira, bien, o sea, estás súper adaptado a estos cambios que dicen que se nos vienen. Sí, indudablemente. Pero el problema de estos cambios no es tanto el aspecto puramente tecnológico, sino el aspecto social. Exacto. Ahí nos metemos, dale. Claro, el aspecto social. La modalidad de trabajo no es tanto la relación con el instrumento de trabajo, sino el cambio social que nuevos instrumentos de trabajo plantean o se procura que planteen, porque, por ejemplo, se puede utilizar todos los medios de ahora sin necesariamente recluirse en el domicilio, hacer teletrabajo y funcionar como monotributista. Claro. ¿Y vos crees que al final no, porque al final hay una cosa curiosa, Maximiliano. El teletrabajo, ¿sabes qué me hizo acordar? Me hizo acordar a mi mamá. Tantos años pasaron, ella cosía y enviaba su trabajo a una empresa de confección que terminaría convirtiéndolo en lo que se llama el trabajo a domicilio y también un trabajo de estajo donde se paga. Entonces, fíjate, hay un cambio tan amplio de la máquina de coser Singer a Apple y la modalidad de trabajo dejó de cambiar, se hace más esclavizante, porque el trabajo de mi mamá era esclavizante. Sí. Leí por ahí que escribiste que estamos viviendo un golpe al sistema, tanto económico como político. En base, esto lo podemos ver, creo que no solo en Argentina, sino más descarnadamente en lo que está pasando en estos momentos en Estados Unidos, ¿no? Indudablemente. Mira, mi análisis es relativamente simple, aunque quizás parezca un poco abstracto. Si vos mirás lo que es la organización de los seres humanos, en el fondo se reduce a esto. ¿Cómo intercambiamos con la naturaleza? Es un cambio permanente de la relación del ser humano con la naturaleza. Y se van superando deficiencias o carencias o necesidades nuevas que aparecen y se modifica y hay un cambio constante con la naturaleza, pero el instrumento de ese intercambio es la organización social que existe.
si viene una pandemia, yo quiero que esa organización social defienda al ser humano. Claro. En cambio, al venir la pandemia, se quebraron todas las empresas, cayeron las bolsas, hay concursos de acreedores por todos lados, y el Estado, en lugar de socorrer a la población contra el coronavirus o contra el COVID-19... Socorre a las empresas. Socorre a las empresas. Es decir, que el sistema que hemos organizado históricamente, no que cada uno organizó, sino que el ser humano fue organizando históricamente, al confrontarse con la función esencial que tiene, resulta que los seres humanos tenemos que ir a rescatar ese sistema. Porque no sé si vos sabés que el subsidio o las garantías y los rescates de los 4 o 5 principales bancos centrales, que son del monto de los 25 billones de dólares. Impresionante. Esto es más que un cuarto del Producto Bruto Mundial en un año. Entonces ahí es donde veo, digamos, que ha expuesto 2 cosas. Lo que el capitalismo ha sido hasta hoy, villas, médicos mal pagos, enfermeros mal pagos, trabajo de las extras, carencia de camas, de respiradores. Es decir, que la atención de la salud seguía una lógica de lucro y no una previsión. Por ejemplo, yo leí un informe de la Reserva Federal de Estados Unidos, me llamó la atención porque es una entidad bancaria, del año 2007, que proponía prever pandemia de este tipo. 2007. Ahora, ¿pasaron? Jorge, déjame ahí hacerte una pequeña pregunta porque después si no, no me la dejan pasar. Me dicen, che, pero ¿por qué no le preguntaste a Jorge? Está bien lo que vos decís, que el capitalismo demostró que hay gente que se cae del sistema. Ahora, otra persona te diría, che, Jorge, pero en Cuba la gente no vive mejor. No es una buena respuesta a lo que yo digo, porque tampoco me refería exactamente, es un aspecto solamente que la gente esté mal o cayó del sistema, lo que fuere. Lo que quiero decir es cómo está operando frente a la pandemia. Ok. Y si es como está operando frente a la pandemia, te digo que Cuba está mejor que Estados Unidos. Es verdad. O sea, ahí tenés razón. Imagínate que en ese punto, digamos, añada mi argumento. Y yo nunca tomo el ejemplo de Cuba o etcétera para confrontar, porque vos no podés confrontar un país aislado, una isla, con un sistema económico mundial. Claro. Es muy elemental. A mí me gustaría saber si el 80% del mundo se hace socialista, cómo vive el 20% restante. Uh-huh. ¿No es cierto? Porque lo que importa es la economía mundial, la distribución mundial de recursos, los intercambios. Uh-huh. Yo cuando me refiero al capitalismo me refiero en ese término. Pero yo lo que quiero llamarte la atención es que se ha desatado una crisis fenomenal para salir en rescate de un capital sobreendeudado que no puede pagar esas deudas, que está como Vicentín, en detrimento de la atención a la población. Eso es incuestionable. En Estados Unidos es mucho más evidente que en Argentina, porque el nivel de privatización de la salud es implacable, y las personas que están fuera de los seguros de salud, que contratan con compañías de seguro, la pasan extremadamente mal. Lo mismo ocurre en Brasil, etcétera. Al final, los gobiernos más librecambistas son los que tienen las tasas de mortalidad más altas y la tasa de contagio más alta. Estados Unidos, digo, Trump, Bolsonaro, Johnson, ¿cómo se llama este otro? Bueno, Suecia, el caso de Suecia, que lo estuve mirando, es trágico. Sí, totalmente. Entonces lo que quiero decir es esto, esto ha expuesto el agotamiento histórico de un sistema como no ocurrió en otras circunstancias. Y esto se va a ir manifestando muy claramente. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo. En este momento, el Banco Central está financiando toda la economía argentina. Porque de hecho es así. Sí, está financiando toda la economía argentina. Pero el Banco Central
es el representante digamos, de toda la sociedad. Y se supone que el capitalismo se tiene que valer por sí mismo. Si hay una dificultad, buscar los fondos acumulados y enfrentarlos. No, se le sacan la plata al Banco Central. Y después advierten que si esto no se detiene, cuando venga la pospandemia vamos a tener una terrible inflación. Bueno, entonces no le pidas al Banco Central todo esto. Los bancos no están prestándole a nadie. ¿Y de qué viven? De las LELIC. Es decir, es un juego, el Banco Central emite un título, los bancos lo compran, cobran una alta tasa de interés. Es absolutamente terrible. Ahora fíjate, estamos discutiendo si volvemos a la fase 1 o no. Sí. El tema en la mesa de los asesores de los del gobierno, bueno, y de la ciudad y de la provincia, de los infectólogos y todo lo demás, es que la capacidad hospitalaria podría ser sobrepasada. Por lo pronto, la capacidad de atención médica ya está sobrepasada. Los maltratos al personal de salud son fabulosos, empezando por la falta de protección, por la cantidad de horas que trabajan y por el retraso y cuantificación de los sueldos. Esto es muy interesante. 25 billones de dólares para rescatar a los grandes grupos financieros. De paso te advierto una cosa muy linda. El Banco Central de Estados Unidos licitó la ejecución de este programa y se lo entregó a BlackRock. Es decir que el Banco Central de Estados Unidos ha privatizado las funciones del Banco Central. Bueno, está todo eso. En cambio aquí se le paga, como ha pagado Guzmán y como ha pagado Kicillof, la deuda externa mientras discuten la van pagando, y tenemos al personal de salud en una situación de estrés brutal. Por ejemplo, cuando uno me lo contaron los médicos, me cuentan enfermeras, me llaman por teléfono, me cuentan lo siguiente: si contraen el coronavirus, como es el caso de una enfermera que trabaja en 2 hospitales, etcétera, para evitar asumir la responsabilidad de, ¿cómo se llama?, enfermedad laboral o contra ella, dicen que la culpa fue de ella, que si no mantuvo tal o cual distancia o no informó de tal o cual cosa, entonces se inicia una acción judicial sobre el trabajador de la salud que ha contraído coronavirus como consecuencia de su trabajo, y cuando en realidad lo que tendría que haber es le tendrían que pagar las ART, porque inclusive salió un decreto que incorporó estas enfermedades al sistema RT. Uh-huh. Entonces, en medio de todo esto, cuídese, mantengámonos en casa, si usted se cuida, cuida a la comunidad. Hay una lucha despiadada de clases en el sistema de salud. Jorge, y déjame preguntarte, porque también, viste que esta semana charlamos mucho de lo que pasaba con la TAM, ¿no? Sí. Donde efectivamente se habla de 1.700 puestos de trabajo directos y 1.700 y más, obviamente, con toda la operatoria y la compleja situación que esto puede llegar a traer para el turismo en el interior del país. Escuché a muchos colegas, a muchos periodistas que analizaban lo que había pasado en otros países, por ejemplo en Brasil, por ejemplo en Chile, donde a consecuencia de no poder volar, no poder operar, se le había dado la posibilidad a la empresa de reducir sueldos y que la empresa siguiera funcionando. Algunos dicen, algunos colegas dicen que esta es la consecuencia de que por eso la TAM se iría de la Argentina o cerraría su filial en Argentina, porque no se le autorizó a hacer eso con los trabajadores. ¿Vos qué pensás? Bueno, desconozco si se le autorizó, porque sigue peleando por eso, y el gobierno, de hecho, ha reducido a los jubilados las jubilaciones. Claro. Sí. Así que no es un gobierno que esté en contra de reducir salarios, además paga la mitad de los salarios de grandes empresas. Es decir, el funcionamiento de la economía argentina está en manos del Banco Central. No existe más capitalismo. Es decir, los capitalistas se llevan la guita, pero no asumen la responsabilidad de funcionar como capitalistas, si es que existe ese concepto de responsabilidad. ¿No es cierto? Ahora volvamos a esto. ¿Alguien les contó que la TAM presentó concurso de acreedores en Nueva York? No será por los vuelos de cabotaje en Argentina. Claro.
Y tal vez tenés un derrumbe del capitalismo mundial. Y entonces uno dice, mire muchachos, trabajadores de la TAM, el capitalismo se nos está viniendo abajo, así que van a tener que poner el hombro. Es aquí donde viene mi reflexión en favor del socialismo, que creo que hubiera lidiado como organización social frente al fenómeno natural de un modo superior, porque persigue otras finalidades, y además hubiera combatido este cambio climático, que es uno de los factores probablemente más importantes con esta serie de virus, ébola, SARS, ¿cómo se llama? HIV, SIDA, ¿no? Sí. Bueno, eso en las últimas décadas vivimos atacados por virus todo el tiempo. Tiene que ver con este tema del cambio climático. Los que preveían que esto podía ocurrir es porque veían los cambios del sistema climático. Mira, ayer en el Ártico ruso, ¿te enteraste? Sos periodista. No me enteré. Contame, Jorge. ¿Qué pasó? 38 grados de temperatura. No, impresionante. Increíble. Entonces imagínate lo que removió, ¿no? Virus y tantas cosas acumuladas bajo esos fenomenales hielos que se deshacen y liberan una serie de cosas nuevas, que como no soy médico y no estoy en ese aspecto, no puedo entrar en ninguna clase de detalle, pero que los que saben lo informan a través de diarios y a través de publicaciones. Entonces, es decir, el planteamiento nuestro es que acá hay un cuestionamiento de un sistema social. Y vamos a ir viéndolo en la práctica. ¿Por qué lo vamos a ver en la práctica? Porque cuando bajas a tierra esto que estoy diciendo, ¿qué forma tiene? Tiene la forma del derrumbe de Trump, del derrumbe de Bolsonaro, del derrumbe de Piñera, de la rebelión popular en Estados Unidos, del cuestionamiento a la policía. Es decir, tiene la forma de crisis políticas. Los sistemas políticos empiezan a ser sacudidos por esta cosa abstracta de que el capitalismo se quiere salvar a sí mismo en lugar de salvar a la humanidad, luego de haber acumulado recursos fabulosos durante 400 años. Jorge, lo tengo del otro lado, Augusto Niesgay, mi compañero, que de vía tecnológica está por Skype, no queda otra, somos poquitos aquí en el estudio, que te quiere preguntar. Augusto, le puedes preguntar a Jorge. Jorge, buen día. Escuchaba atentamente hacer el análisis que hace y quería preguntarle justamente en este contexto de pandemia, ¿cuál es su visión sobre la tan famosa grieta, ¿no? La tan infame grieta que tenemos hoy en día política, que también se ha visto inclusive en este contexto de pandemia en el cual deberíamos estar todos unidos? Bueno, yo recién te señalé que lejos de estar unidos hay una lucha de clases implacable en los centros de salud contra los médicos, etcétera. En segundo, nosotros creemos que somos muy particulares, pero la grieta entre Trump y la población que lucha contra la brutalidad policial y sus adversarios políticos y hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que es de derecha, acaba de sacar 2 resoluciones que aplaudo, de derecha, que consisten en que está prohibido despedir gente por su orientación sexual de su lugar de trabajo. Fíjate, de derecha. Bueno, hay una grieta fenomenal ahí. A esos trumpistas o antitrumpistas. En Bolsonaro es de terror la grieta. Esa grieta en Brasil ya bordea el golpe de Estado. Porque los militares le dijeron a la gente que lucha contra Bolsonaro, por todo el desastre de Bolsonaro, especialmente de nuevo al Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, que haga todas las investigaciones contra Bolsonaro, pero que no estire la cuerda. Está amenazando a la Corte de Justicia con un golpe de Estado. Hasta ahora nadie amenaza a Alberto Fernández en Argentina con un golpe de Estado. Sí, totalmente. Por lo tanto, lo que tenemos en realidad es una fragmentación política que es natural en una sociedad dividida en clases y que no siempre toma la forma transparente que debe tomar.
porque en la forma que toma parece que Cristina Kirchner fuera la bandeada de los humildes, cuando bajo su gobierno creció la pobreza, ¿no es cierto? Y ella y los aldeantes rescataron, se acuerda de Vicentín, rescataron a todas las empresas privatizadas, no se nacionalizó ninguna, y ni se mandó ninguna ley de expropiación, estaban todas quebradas, y las AFJP también fueron luego, más tarde, recuperadas por el Estado, pero cuando estaban quebradas se las respaldó el sistema bancario. Para que era presidente del Banco Central con Kirchner, se ufanó de que él rescató bancos, empresas, etcétera. Entonces, tiene una forma deformada esta grieta, porque se le adjudica, por ejemplo, a Cristina Kirchner o a Alberto Fernández, un artífice de la privatización del sistema jubilatorio bajo Menem, digamos, una representación de los intereses populares. No es correcto eso. Totalmente. ¿No es cierto? Una grieta auténtica sería que los que luchamos todos los días, codo a codo con los trabajadores, seamos los representantes o los voceros o los portavoces de esos intereses. Y que del otro lado estén Alberto Fernández, Macri, etcétera, con otros intereses. Además se pelean porque hay una rivalidad, inclusive económica. Representan fracciones diferentes del capital que compiten entre ellos. Este juicio a Vicentín, este concurso de acreedores a Vicentín lo muestra muy claramente. Porque veamos lo siguiente, Vicentín dice, no, respetemos el concurso de acreedores. Pero si yo respeto el concurso de acreedores, lo que veo ahí es una grieta. Porque está desde el mes de marzo y no resuelve nada. Promete resolver para agosto y luego dar un fallo definitivo en octubre. ¿Y cómo sigue el comercio de granos en Argentina en todo ese periodo? Entonces hay una grieta. Es decir, que las grietas también separan a distintos grupos capitalistas uno de otro. Ahora, por ejemplo, Guzmán le va a crear un bono a favor de Pinco en dólares, para que Pinco, digamos, canjee los bonos que tiene en peso, porque obviamente este fondo no quiere seguir con los bonos en peso. Se supone que Pinco compró los bonos en peso porque confiaba en Macri. Exacto. Ahora hay que confiarse en dólares. ¿Y dónde está la grieta? Es un negocio también esa grieta. Perdonen la expresión, pero es una forma de querer engrupir a la gilada. Sí. Es la expresión despectiva con que se usa en el lenguaje político oficial con respecto al pueblo trabajador. Jorge, como siempre, tengo que agradecerte por estos varios minutos que nos dedicás cuando te llamamos desde el arranque aquí de Radio Sónica. Te mandamos un abrazo grande, cuídate mucho y bueno, esperamos pronto poder volver a verte aquí en el estudio. Sí, encantadísimo. Y bueno, ustedes cuídense también, no se crean que los grupos de riesgo están localizados perfectamente. Es verdad, tenés razón, es para todo el mundo el cuidado, completamente de acuerdo. Sí, por favor, cuídense. Un abrazo muy grande. Jorge Chao. Altamira charlando en la mañana de